Los tres niños vieron cómo los tíos codiciosos sacaban a su madre viuda de la casa que su padre construyó. Los vieron caminar bajo la tormenta hacia Puebla, 52 kilómetros sin un peso. El hijo mayor, de solo 12 años, cargaba al pequeño en sus hombros cuando ya no podía más. Entonces, en medio de la carretera vacía, apareció un hombre con una luz en los ojos que ninguno olvidaría jamás. «Yo cargaré al niño», dijo, y todo cambió. Era una tarde gris de noviembre en San Miguel del Milagro, un pequeño pueblo de Tlaxcala donde todos conocían la historia de la familia Mendoza. Doña Gabriela había enviudado apenas 3 meses atrás, cuando su esposo, don Fernando, murió en un accidente en la construcción. Él era un hombre trabajador que durante 20 años levantó muros, techos y sueños para otras familias, mientras construía poco a poco su propio hogar. Una casa modesta pero sólida, con 3 recámaras, un pequeño terreno donde cultivaban maíz y frijol, y algunos ahorros guardados en una caja de metal que escondía bajo el piso de la cocina. Doña Gabriela tenía 38 años, y 3 hijos, Miguel de 12, Sofía de 8, y el pequeño Danielito de apenas 5 años. Desde la muerte de Fernando, ella había trabajado en lo que podía, lavando ropa ajena, haciendo tortillas para vender en el mercado, limpiando casas en el pueblo. Era una mujer delgada, de rostro cansado pero digno, con manos curtidas por el trabajo y ojos que aún guardaban algo de la esperanza que su esposo le había enseñado a mantener. Los niños la ayudaban como podían. Miguel, el mayor, era serio y responsable más allá de su edad. Había dejado la escuela para trabajar en el campo con los vecinos, ganando unos pesos que entregaba completos a su madre cada tarde. Sofía cuidaba a Danielito mientras Gabriela salía a trabajar, y aunque era solo una niña, cocinaba frijoles, calentaba tortillas y cantaba canciones para que su hermanito no llorara tanto por la ausencia de su papá. La vida era dura, pero tenían un techo, tenían comida, tenían una familia unida por el amor y el recuerdo de Fernando. Todo cambió el día que aparecieron los hermanos de Fernando, Rodolfo y Esteban Mendoza. Eran hombres corpulentos, de miradas frías y sonrisas falsas, que nunca habían mostrado interés por su hermano mientras vivía. Rodolfo tenía un taller mecánico en Puebla y siempre había presumido de su dinero, aunque todos sabían que vivía endeudado por sus vicios y malas inversiones. Esteban era peor. Trabajaba ocasionalmente como comerciante de tierras, un oficio que usaba para engañar a campesinos ignorantes y quedarse con propiedades ajenas mediante artimañas legales. Llegaron una tarde de lluvia, 3 semanas después del funeral de Fernando, con un abogado de traje barato y una carpeta llena de papeles. «Venimos a arreglar el asunto de la herencia», dijo Rodolfo con tono fingidamente amable mientras se sentaba en la mesa de la cocina sin pedir permiso. Gabriela los recibió con desconfianza pero con cortesía, ofreciéndoles café que ellos rechazaron con desprecio. El abogado, un hombre delgado de bigote ralo llamado licenciado Vargas, extendió varios documentos sobre la mesa y comenzó a hablar con palabras complicadas que Gabriela no entendía completamente. «Señora Mendoza», dijo el licenciado Vargas, ajustándose los lentes baratos, «lamentablemente debo informarle que esta propiedad no está a su nombre. Según estos documentos, la casa y el terreno fueron comprados originalmente por el padre de los señores Mendoza, y por lo tanto pertenecen legalmente a ellos como herederos directos». Gabriela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Pero eso no puede ser», respondió con voz temblorosa. «Fernando construyó esta casa con sus propias manos, con el dinero de su trabajo. Yo lo vi hacerlo piedra por piedra durante años». Rodolfo se inclinó hacia adelante con una sonrisa cruel. «Lo que tú viste no importa, cuñadita. Lo que importa es lo que dicen los papeles, y los papeles dicen que esta casa es nuestra». Esteban agregó con tono burlón, «pero no somos malos hombres. Te damos una semana para que juntes tus cosas y te largues. Considera que es un favor que te hacemos por haber sido la mujer de nuestro hermano». El pequeño Danielito, que había estado jugando en un rincón, comenzó a llorar al escuchar los gritos. Sofía lo abrazó, asustada, mientras Miguel apretaba los puños con impotencia desde el marco de la puerta.
Los días siguientes fueron una pesadilla. Gabriela buscó ayuda desesperadamente, fue al delegado municipal, quien le dijo que sin papeles legales no podía hacer nada. Visitó a un abogado en el pueblo, que después de revisar los documentos, le explicó que los hermanos Mendoza habían falsificado hábilmente escrituras antiguas y que aunque era evidente el fraude, llevaría años y dinero que ella no tenía para probarlo en los tribunales. «Lo siento, señora», le dijo el abogado, con genuina tristeza. «Estos hombres son conocidos por este tipo de estafas. Han despojado a varias familias de sus tierras en la región. Son expertos en corromper funcionarios y fabricar documentos». Gabriela salió de esa oficina sintiendo que el mundo se derrumbaba. Regresó a casa llorando, donde sus hijos la esperaban con caras de preocupación. Esa noche, Miguel la abrazó y le dijo: «No te preocupes, mamá. Vamos a estar bien. Yo voy a trabajar más duro y vamos a encontrar otro lugar para vivir». Pero ambos sabían que no era tan simple. En San Miguel del Milagro, las casas en renta eran escasas y caras, y Gabriela apenas ganaba para comer cada día. La semana pasó como un relámpago terrible. Rodolfo y Esteban aparecían cada 2 días para presionarla, cada vez con menos cortesía y más amenazas. «Si no te vas por las buenas, te sacaremos por las malas», le advirtió Esteban el 5.º día. «Y no se te ocurra llevarte nada que no sea tu ropa. Todo lo que hay en esta casa ahora es nuestro». El 7.º día, un sábado gris y lluvioso de finales de noviembre, llegaron con 3 hombres más. Trabajadores del taller de Rodolfo, tipos rudos que comenzaron a sacar los pocos muebles de Gabriela a la calle sin miramientos. Ella salió corriendo, suplicando, pero Rodolfo la detuvo del brazo con fuerza. «Ya se acabó tu tiempo, cuñadita. Toma a tus mocosos y lárgate antes de que llamemos a la policía por invasión de propiedad». Miguel intentó defender a su madre y recibió un empujón que lo tiró al suelo lodoso. Sofía lloraba abrazada a Danielito, quien gritaba aterrorizado sin entender qué estaba pasando. Los vecinos observaban desde sus ventanas, algunos con lágrimas, otros con indignación, pero ninguno se atrevía a enfrentar a los hermanos Mendoza. En menos de 1 hora, Gabriela y sus 3 hijos estaban en la calle bajo la lluvia fría. Ella había logrado meter algo de ropa en 2 bolsas de plástico, un zarape viejo y una cobija delgada. No tenía dinero. Ni siquiera había podido recuperar los ahorros que Fernando había guardado bajo el piso de la cocina. Rodolfo había descubierto el escondite y se había quedado con todo. Gabriela se quedó de pie en medio del camino de tierra, empapada, mirando la casa que había sido su hogar, donde había sido feliz con Fernando, donde habían nacido sus sueños y sus hijos. Ahora esa casa tenía las ventanas cerradas y una cadena nueva en la puerta. Rodolfo salió al portal, encendió un cigarro y le gritó: «Ah, y no se te ocurra volver, porque la próxima vez llamo a la policía de verdad. Esta casa ahora es nuestra y punto». Miguel tomó la mano de su madre. «Mamá, ¿a dónde vamos a ir?». Gabriela tragó saliva, limpió las lágrimas mezcladas con la lluvia de su rostro y respondió con voz quebrada: «A Puebla, hijo. Allá vive mi prima Estela. Ella nos ayudará hasta que encontremos qué hacer». Pero había un problema terrible. Puebla estaba a 52 kilómetros de distancia, por carretera. Y Gabriela no tenía ni un peso para pagar los 15 pesos que costaba el boleto del camión por persona. Había pedido prestado a los vecinos, pero todos vivían tan ajustados como ella, y nadie pudo ayudarla. La prima Estela no tenía teléfono, así que ni siquiera podía avisarle que iban en camino. La única opción era caminar. 52 kilómetros bajo la lluvia, por una carretera rural parcialmente pavimentada, con 3 niños, sin comida y sin dinero. Miguel, que era maduro para su edad, entendió la situación antes que sus hermanos. «Yo puedo caminar, mamá», dijo tratando de sonar fuerte. «Y puedo cargar a Danielito cuando se canse». Sofía asintió también, aunque sus ojos estaban rojos de llorar. «Yo también puedo caminar, mami. No llores». Danielito, el pequeño de 5 años, no entendía nada. Solo sabía que tenía frío, que tenía hambre y que extrañaba su cama. «¿Por qué no podemos dormir en casa?», preguntaba una y otra vez. Gabriela lo abrazó fuerte contra su pecho,
mojándolo aún más con sus lágrimas. «Ya vamos a estar bien, mi amor. Ya vamos a estar bien». Comenzaron a caminar alrededor de las 3 de la tarde. La lluvia no era torrencial, pero era constante, fría, el tipo de lluvia que cala hasta los huesos. Gabriela llevaba a Danielito de la mano, con una bolsa de ropa colgada al hombro. Miguel cargaba la otra bolsa y el zarape enrollado. Sofía intentaba mantenerse cerca de su mamá, temblando de frío bajo su suéter delgado. Los primeros kilómetros fueron los más difíciles emocionalmente. Cada vez que Gabriela volteaba atrás, aún podía ver a lo lejos el pueblo de San Miguel del Milagro, cada vez más pequeño, cada vez más lejano. Era como ver su vida entera desaparecer en la distancia. Caminaban por el arcén de la carretera, una franja estrecha de tierra y grava junto al asfalto. Los pocos carros que pasaban los salpicaban con agua sucia de los charcos, pero ninguno se detenía. En México, rural, ver a una familia caminando bajo la lluvia no era tan inusual. Todos asumían que tendrían sus razones y que llegarían a algún lado eventualmente. Nadie imaginaba que esa mujer y esos niños acababan de ser despojados de todo y estaban caminando hacia la incertidumbre total. Después de 2 horas de caminata, habían avanzado apenas 7 kilómetros. Danielito ya no quería caminar más. «Me duelen los pies, mami», lloraba. «Tengo frío, tengo hambre». Gabriela no tenía nada para darle. Ni siquiera había podido guardar tortillas o frijoles antes de ser expulsada. Miguel, cumpliendo su promesa, se agachó frente a su hermanito. «Súbete, campeón. Yo te llevo». El niño de 12 años cargó al pequeño en su espalda, ajustándolo como había visto hacer a su padre tantas veces. Danielito rodeó el cuello de su hermano con sus bracitos fríos y apoyó su cabeza mojada en el hombro de Miguel. Era un peso considerable para un niño de 12 años, pero Miguel apretó los dientes y siguió caminando. Gabriela lo miraba con una mezcla de orgullo desgarrador y culpa abrumadora. Su hijo, todavía un niño, estaba siendo forzado a ser un hombre por las circunstancias crueles de la vida. Sofía caminaba ahora más cerca de su madre, tomada de su mano libre, en silencio, con los labios morados por el frío y el pelo pegado a la cara por la lluvia. La carretera se extendía interminable frente a ellos, gris, mojada, solitaria. La noche comenzó a caer alrededor de las 6. En noviembre, la oscuridad llega temprano en las montañas de Tlaxcala. La temperatura bajó aún más. Gabriela podía ver el vapor de sus propios alientos y los de sus hijos. Miguel seguía cargando a Danielito, pero ahora caminaba más despacio, con pasos inciertos, claramente exhausto. «Miguel, baja a tu hermano», le dijo Gabriela. «Ya caminaste mucho con él. Déjame cargarlo a mí». Pero cuando intentó levantar a Danielito, se dio cuenta de que ella misma apenas tenía fuerzas. Las piriadas horas de caminar bajo la lluvia, la falta de comida, el peso emocional de todo lo ocurrido, la habían dejado débil. Danielito era pequeño pero pesaba, y después de cargarlo apenas 50 metros, tuvo que bajarlo. «Tenemos que descansar», dijo con voz ronca. Se salieron de la carretera y se metieron bajo un árbol grande, un ahuehuete viejo que ofrecía algo de protección contra la lluvia. Allí se acurrucaron juntos, cubriéndose con el zarape mojado y la cobija que no servía de mucho. Sofía temblaba incontrolablemente. Danielito lloraba quedamente, pidiendo comida que no tenían. Miguel abrazaba a sus hermanos, tratando de darles calor con su propio cuerpo. Gabriela no durmió esa noche. Se quedó despierta, escuchando la respiración de sus hijos, sintiendo sus cuerpos fríos contra el suyo, rogando a Dios que amaneciera pronto y que de alguna manera llegaran sanos a Puebla. Pensaba en Fernando. «¿Qué harías tú en mi lugar, mi amor?», susurraba en la oscuridad. «¿Cómo proteges a tus hijos cuando no tienes nada? ¿Cómo sigues adelante cuando todo está perdido?». Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Sentía que había fallado como madre, que debió haber sido más fuerte, más lista, más capaz de defender lo que era suyo. Pero la verdad era que estaba sola, sin educación legal, sin dinero, sin conexiones, enfrentándose a hombres sin escrúpulos que conocían perfectamente cómo funciona la corrupción del sistema. Ella era solo una mujer pobre en un país donde la justicia es un lujo de los ricos.
Alrededor de las 4 de la madrugada, la lluvia finalmente paró. El cielo seguía nublado, pero al menos el agua dejó de caer. Gabriela despertó suavemente a sus hijos. Hay que seguir caminando, mis amores. Ya casi amanece y tenemos que aprovechar la luz. Los niños se levantaron como zombis, entumecidos, hambrientos, pero obedientes. Reanudaron la marcha en la penumbra previa al amanecer. Miguel volvió a cargar a Danielito sin que nadie se lo pidiera. El pequeño ya ni siquiera protestaba, simplemente se dejaba llevar, con los ojos semicerrados y los labios resecos. Llevaban caminando unas 2 horas más, quizás otros 5 o 6 kilómetros, cuando Miguel comenzó a tambalearse. Sus piernas, que habían cargado a su hermano durante kilómetros, finalmente cedieron. Se detuvo en medio de la carretera, respirando con dificultad, con Danielito aún en su espalda. «No puedo más, mamá», dijo con voz quebrada, y por primera vez en todo ese terrible viaje, el niño de 12 años que había tratado de ser fuerte se derrumbó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Perdóname, no puedo más. Traté, mamá, te juro que traté, pero ya no puedo cargar a Danielito». Se dejó caer de rodillas en el asfalto mojado, bajando a su hermanito con cuidado. Sofía también estaba al límite, caminaba casi dormida, arrastrando los pies. Gabriela miró a su alrededor desesperada. Estaban en medio de la nada, rodeados de campos vacíos y montañas lejanas. No había casas, no había personas, no había esperanza visible en ninguna dirección. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando lo vieron. Al principio era solo una figura borrosa en la niebla de la mañana, caminando hacia ellos por la carretera. Gabriela se puso alerta inmediatamente, protegiendo instintivamente a sus hijos. En las carreteras rurales de México, un extraño podía ser una bendición o una maldición, y ella no podía arriesgarse. Pero había algo diferente en la forma en que esta persona caminaba. Pasos firmes pero no amenazantes, postura erguida pero no agresiva. A medida que la figura se acercaba, pudieron distinguir que era un hombre joven, quizás de unos 30 años, vestido con ropa sencilla, pantalón de mezclilla, camisa blanca de algodón y un zarape rojo sobre los hombros. Lo más notable era su rostro, rasgos mexicanos definidos, piel morena, ojos oscuros que incluso a la distancia parecían brillar con una luz particular, y cabello largo hasta los hombros, con barba cuidada. Había algo en su presencia que era difícil de describir, una sensación de paz que parecía emanar de él como el calor de un fuego. Cuando llegó a unos metros de distancia, se detuvo y sonrió con una calidez genuina que ninguno de ellos había visto en mucho tiempo. «Buenos días», dijo el hombre con voz suave pero clara. Sus ojos se posaron primero en Miguel, quien todavía estaba de rodillas en el suelo, con lágrimas en las mejillas y respiración agitada. Luego miró a Danielito, acurrucado contra su madre, temblando de frío y agotamiento. Después a Sofía, con su rostro pálido y asustado, y finalmente a Gabriela, en cuyos ojos vio una mezcla de miedo, vergüenza y desesperación que le partió el corazón. El hombre se acercó despacio, sin movimientos bruscos que pudieran asustarlos más. Se arrodilló frente a Miguel y puso una mano suave en el hombro del niño. «Has sido muy valiente, hijo», le dijo mirándolo directamente a los ojos. «Cargaste a tu hermano porque lo amas. Ese es el acto de un verdadero hombre, no importa tu edad». Miguel lo miró sorprendido, sin saber cómo responder. El extraño entonces se volvió hacia Danielito y extendió los brazos. «¿Me permites cargarlo?», le preguntó a Gabriela. «Yo cargaré al niño. Ustedes han caminado mucho y necesitan descansar sus brazos». Había algo en su voz, en sus ojos, en su presencia entera, que hizo que Gabriela asintiera sin dudar. El hombre levantó a Danielito con facilidad sorprendente y lo acomodó en su espalda. El pequeño, que había estado llorando y quejándose durante horas, de repente se calmó, rodeó el cuello del extraño con sus bracitos y apoyó la cabeza en su hombro con una confianza inexplicable. Gabriela quedó asombrada. Danielito era desconfiado con los extraños normalmente, pero con este hombre parecía sentirse completamente seguro. El extraño se incorporó, sonrió nuevamente, dijo:
Yo voy hacia Puebla también. Podemos caminar juntos si ustedes quieren. Gabriela sintió algo extraño en su pecho, como si una mano invisible hubiera aflojado el nudo de angustia que la había estado asfixiando. Sí, por favor, respondió con voz débil. Gracias, señor. Muchas gracias. El hombre negó con la cabeza suavemente. No me agradezcas todavía. Y no me digas, señor. Puedes llamarme Jesús. El nombre resonó en el aire de una manera peculiar. Gabriela parpadeó, sintiendo algo que no podía nombrar. Miguel y Sofía miraron al hombre con curiosidad renovada, y así, con Danielito en la espalda del extraño llamado Jesús, el grupo de 5 personas reanudó la caminata hacia Puebla bajo el cielo gris de Tlaxcala. A medida que caminaban, Gabriela notó cambios sutiles pero innegables. Primero, aunque el camino seguía siendo largo y cansado, ya no sentía el mismo peso aplastante de desesperación. Había algo en la presencia de este hombre que hacía que todo pareciera más llevadero. Segundo, Danielito había dejado de llorar completamente y ahora iba dormido en la espalda de Jesús, con una expresión de paz en su rostro que no había tenido en días. Tercero, Miguel y Sofía, que habían estado arrastrando los pies minutos antes, ahora caminaban con pasos más firmes, como si hubieran encontrado fuerzas de alguna reserva oculta. Jesús caminaba a un ritmo constante pero no agotador, ajustándose perfectamente a la capacidad de los niños. De vez en cuando, volteaba para asegurarse de que todos lo siguieran, y cada vez que sus ojos se encontraban con los de Gabriela, ella sentía ese mismo calor extraño en el pecho, como si alguien hubiera encendido una pequeña llama de esperanza en medio de la oscuridad de su situación. No habían avanzado más de 1 kilómetro con este nuevo compañero cuando Jesús comenzó a hablar, y sus palabras cambiarían todo. ¿Saben?, comenzó Jesús mientras caminaban, su voz tranquila pero penetrante en el silencio de la mañana. Hay personas que piensan que tomar lo que no les pertenece los hará felices. Creen que el dinero, las casas, las tierras les darán paz, pero están equivocados. Gabriela lo miró de reojo, sorprendida por sus palabras. ¿Cómo podía este extraño saber algo sobre su situación? No le había contado nada todavía. Jesús continuó: He visto a hombres robar herencias, despojar a viudas, quedarse con lo que otros construyeron con sudor y lágrimas. ¿Y sabes qué he notado? Que nunca encuentran la paz que buscan. La codicia es como un pozo sin fondo. Mientras más echas dentro, más vacío se vuelve. Miguel escuchaba con atención, olvidando por un momento su cansancio. Sofía caminaba más cerca del extraño, como atraída por el tono de su voz. Gabriela sintió un nudo en la garganta. «Señor Jesús», dijo con voz temblorosa, «¿usted sabe lo que nos pasó?» El hombre sonrió con tristeza infinita. «Sé que te quitaron tu casa. Sé que los hermanos de tu esposo te despojaron de todo. Sé que caminas con tus hijos hacia Puebla porque no tienes a dónde más ir». Gabriela se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabe?» Jesús se detuvo también y se volvió para mirarla directamente a los ojos. En esa mirada, Gabriela vio algo que la dejó sin aliento. No era solo compasión o lástima lo que había allí, sino un conocimiento profundo, como si este hombre pudiera ver no solo su situación presente, sino toda su vida, todo su dolor, toda su historia. «Sé muchas cosas, Gabriela», dijo suavemente, y el hecho de que conociera su nombre sin que ella se lo hubiera dicho, la hizo temblar. «Sé que tu esposo Fernando era un hombre bueno, trabajador, que construyó esa casa con sus propias manos durante 10 años. Sé que cada ladrillo, cada viga, cada ventana fue colocada con amor por su familia. Sé que Rodolfo y Esteban falsificaron documentos con la ayuda de un notario corrupto en Puebla, un tal licenciado Vargas que se especializa en este tipo de fraudes». Miguel dio un paso adelante. «¿Usted conoce a esos hombres? ¿Puede ayudarnos a recuperar nuestra casa?» Jesús puso su mano libre en la cabeza del niño con ternura. «Puedo hacer algo mejor que eso, Miguel. Puedo hacer que se haga justicia de una manera que ningún tribunal humano podría lograr». Había una certeza en sus palabras que no dejaba espacio para dudas. Mientras continuaban caminando, Jesús comenzó a contarles una historia.
Hubo una vez una viuda, dijo, que tenía un juez injusto en su ciudad. Este juez no temía a Dios ni respetaba a las personas. La viuda iba día tras día a pedirle justicia contra su adversario, pero el juez la ignoraba. Finalmente, cansado de que lo molestara, el juez le dio la razón, no porque fuera justo, sino porque la viuda fue persistente. Gabriela escuchaba, confundida sobre hacia dónde iba la historia. Jesús continuó. Esa historia enseña que incluso un juez injusto puede ser movido por la persistencia. Cuánto más un Dios justo responderá a los clamores de sus hijos. Se detuvo y miró hacia el cielo nublado. Gabriela, tú has clamado. Has pedido ayuda en tus noches de llanto. Has rogado por protección para tus hijos. ¿Crees que esas oraciones cayeron en oídos sordos? Gabriela sintió que las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente. He rezado tanto, susurró. Pero parecía que nadie me escuchaba. Los hermanos de mi esposo se llevaron todo y nadie los detuvo. ¿Dónde estaba Dios cuando nos sacaron de nuestra casa? La pregunta salió con un dolor visceral que había estado guardando. Jesús se detuvo completamente y bajó con cuidado a Danielito, quien seguía dormido profundamente. Lo acomodó en el pasto seco al borde de la carretera, lo cubrió con su zarape rojo y luego se volvió hacia Gabriela. Tomó sus manos con firmeza pero con ternura. «Gabriela, mírame», dijo con una intensidad que la obligó a levantar la vista. Sus ojos oscuros parecían contener universos enteros. ¿Dónde estaba Dios? Estaba contigo cuando Rodolfo te empujó. Estaba contigo cuando lloraste bajo la lluvia. Estaba contigo cuando Miguel cargó a su hermano hasta que sus piernas no pudieron más. No te he abandonado ni un solo segundo. Y ahora estoy aquí, caminando contigo, porque tu sufrimiento no pasará desapercibido. Había algo en la forma en que lo dijo, en la autoridad de su voz, que hizo que Gabriela sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «¿Quién es usted realmente?», preguntó con voz apenas audible. Jesús sonrió, una sonrisa llena de un amor tan profundo que era casi doloroso de ver. «Soy quien siempre he sido, soy el que escucha el clamor de los oprimidos, soy el que levanta al caído, soy el que hace justicia cuando los hombres fallan». Miguel, que había estado escuchando todo con ojos muy abiertos, de nacimiento, repente entendió algo. «¿Usted es Jesús de verdad, como el de la Biblia?» El hombre asintió lentamente. «Soy ese Jesús, el mismo que caminó por Galilea hace 2000 años, el mismo que dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Gabriela, Miguel, Sofía, ustedes están agobiados, y yo he venido a darles descanso». Por un momento, nadie dijo nada. El viento frío de la mañana silbaba suavemente entre los campos. A lo lejos se escuchaba el canto de un gallo. Sofía, la niña de 8 años que había permanecido callada durante casi todo el viaje, finalmente habló. «Mi papá nos contaba historias de usted», dijo con voz tímida. «Decía que usted ayudaba a la gente pobre como nosotros. ¿Es verdad que puede hacer milagros?» Jesús se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Dime, Sofía, ¿qué necesitas que sea un milagro en este momento?» La niña pensó por un momento. «Tengo mucha hambre», dijo finalmente, con la honestidad brutal de los momentos. «Niños, y Danielito también, no hemos comido desde ayer en la mañana». Jesús asintió comprensivamente. «El hambre es real y debe ser atendida». Se levantó y miró alrededor del paisaje desolado. No había casas cerca, no había tiendas, no había nada excepto campos vacíos y la carretera interminable. Se acercó a una de las bolsas que Miguel había estado cargando y la abrió. Gabriela sabía perfectamente que esa bolsa solo contenía ropa mojada. Ella misma la había empacado. Pero cuando Jesús metió la mano, sacó algo que hizo que todos quedaran boquiabiertos. Tortillas calientes, frijoles en un recipiente de barro, queso fresco envuelto en papel y naranjas perfectamente maduras. «¿Cómo?», empezó a decir Gabriela, pero las palabras murieron en su garganta. Jesús extendió la comida sobre el zarape que había quitado de Danielito. «Vengan», dijo simplemente. «Coman. Su cuerpo necesita fuerzas para continuar». Miguel se acercó despacio, casi con miedo,
y tomó una tortilla. Estaba caliente, como recién salida del comal. La mordió y el sabor le pareció el mejor que había probado en su vida. Sofía hizo lo mismo, y pronto ambos niños estaban comiendo con el hambre voraz de quien ha estado privado. Gabriela se arrodilló, tomó una tortilla con manos temblorosas y al probarla comenzó a llorar. «No es posible», murmuraba entre lágrimas mientras comía. «Esto no puede ser real. Yo empaqué esa bolsa. Yo sé lo que había adentro». Jesús se sentó junto a ella. «Gabriela, hace 2000 años alimenté a 5000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Crees que no puedo alimentar a una familia de 4 con lo que se necesite?» Había dicho familia de 4, incluyéndose a sí mismo, y ese detalle no pasó desapercibido para Gabriela. Mientras comían, Danielito despertó, atraído por el olor de la comida. «Mami, ¿hay comida?», preguntó con ojos somnolientos. Gabriela lo atrajo hacia ella y le dio tortillas y frijoles, viéndolo comer con una mezcla de alivio y asombro. El pequeño comía con ganas, sin hacer preguntas sobre de dónde había salido la comida, aceptando el milagro con la fe simple de un niño de 5 años. Cuando terminaron, todos se sentían renovados, no solo físicamente sino de alguna manera espiritual. El peso de la desesperación que había estado sobre ellos, como una manta húmeda, parecía haberse aligerado. Jesús guardó lo que sobró en la bolsa y se puso de pie. «Hay que seguir. Puebla todavía está lejos, pero llegaremos antes del anochecer». Reanudaron la marcha, pero ahora todo era diferente. Danielito caminaba de la mano de Jesús, saltando ocasionalmente, con energía renovada. Miguel y Sofía iban uno a cada lado de su madre, y aunque el camino seguía siendo largo, ya no parecía imposible. Después de caminar durante 1 hora más, pasaron por un pequeño pueblo llamado Santa Cruz Tlaxcala. Era apenas un puñado de casas, pero había una tienda de abarrotes junto a la carretera. Jesús se detuvo frente a ella. «Espérenme aquí un momento», dijo. Entró a la tienda y regresó 5 minutos después con algo en la mano. Dinero, billetes de 50 y 100 pesos. Se los extendió a Gabriela. «Esto es para cuando lleguen a Puebla, para que puedan comer, conseguir un lugar donde quedarse mientras se acomodan». Gabriela miró el dinero con los ojos muy abiertos. Había al menos 1000 pesos. «No puedo aceptar esto», dijo automáticamente, aunque sabía desesperadamente que lo necesitaba. «¿De dónde sacó este dinero? Nosotros no tenemos cómo pagárselo». Jesús cerró suavemente los dedos de Gabriela alrededor de los billetes. «No es un préstamo, es un regalo. Y en cuanto a de dónde salió, digamos que el dueño de la tienda acaba de hacer una obra de caridad sin saberlo». Continuaron caminando y Jesús comenzó a hablar más sobre lo que les esperaba. «Cuando lleguen a Puebla», dijo, «van a ir a la casa de tu prima Estela. Ella vive en la colonia La Celuro. Paz, ¿verdad?». Gabriela asintió, sorprendida una vez más de que supiera estos detalles. «Estela los recibirá bien. Tiene un corazón generoso y espacio en su casa. Pero no se quedarán allí para siempre. En 3 semanas, Gabriela, vas a encontrar trabajo en una tortillería cerca de la casa de Estela. El dueño se llama Don Ramiro, un hombre mayor que acaba de perder a su empleada y necesita urgentemente ayuda. Te pagará bien, lo suficiente para que en 6 meses puedas rentar un pequeño departamento para ti y tus hijos». Miguel escuchaba con atención. «¿Y qué pasará con nuestra casa? ¿Con los tíos que nos la quitaron?». La expresión de Jesús se volvió más seria. «De ellos me encargo yo. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres, que puede ser comprada o retrasada. Rodolfo y Esteban van a enfrentar las consecuencias de sus acciones de una manera que nunca olvidarán». Había algo en su tono que hizo que incluso Miguel, con solo 12 años, entendiera que no era una amenaza vacía. «¿Qué les va a pasar?», preguntó Sofía con curiosidad infantil. Jesús se arrodilló frente a ella mientras caminaban. «Sofía, cuando alguien hace daño a otros, especialmente a viudas y huérfanos, hay consecuencias. No porque yo sea vengativo, sino porque la justicia debe restaurarse. Rodolfo y Esteban van a perder mucho más de lo que ganaron. Pero también tendrán una oportunidad de arrepentirse,
de cambiar. Esa oportunidad se la doy a todos, sin importar lo que hayan hecho. La niña pareció satisfecha con esta respuesta. Caminaron durante otra hora, y el paisaje comenzó a cambiar. Las montañas se veían más cercanas, los campos se volvían más verdes, de vez en cuando pasaban camiones y autos, y Jesús siempre se aseguraba de que la familia estuviera segura en el borde de la carretera. En un momento dado, un camión de carga se detuvo junto a ellos. El conductor, un hombre de mediana edad con gorra de los Diablos Rojos, asomó la cabeza. ¿Necesitan aventón? Voy hacia Puebla. Gabriela miró a Jesús con esperanza, pero él negó suavemente con la cabeza. Gracias, amigo, pero estamos bien. Necesitamos caminar. El conductor se encogió de hombros y se fue. Miguel no entendió. ¿Por qué no aceptó? Nos habría ahorrado horas de caminata. Jesús puso su mano en el hombro del niño. Miguel, este camino no es solo sobre llegar a Puebla, es sobre algo más importante. Es sobre aprender que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, no están solos. Es sobre construir fe a través de la experiencia. Si hubieran subido a ese camión, habrían llegado más rápido, sí, pero no habrían tenido esta conversación conmigo. No habrían visto los milagros pequeños y grandes que voy a mostrarles. A veces, Dios nos hace caminar el camino largo porque hay lecciones que solo se aprenden paso a paso. Miguel pensó en esto y lentamente asintió. Tenía sentido de una manera que no podía explicar, completamente, pero que sentía en su corazón. Continuaron avanzando y alrededor del mediodía llegaron a un punto donde la carretera se dividía. Un letrero indicaba Puebla, 27 kilómetros. Estaban a mitad de camino. Jesús señaló una pequeña área de descanso con bancas de concreto y un techo de lámina. Descansemos aquí un rato. El sol está alto y necesitan protegerse del calor. Se sentaron bajo la sombra y Jesús sacó más comida de la bolsa milagrosa, agua fresca en botellas, pan dulce, manzanas. Los niños comieron agradecidos mientras Gabriela observaba a este hombre extraordinario. Jesús, dijo Gabriela después de un rato de silencio, ¿por qué nosotros? ¿Por qué vino a ayudarnos específicamente? Hay tantas personas sufriendo en México, en el mundo entero. Familias que pierden sus casas, niños que pasan hambre, injusticias por todas partes. ¿Por qué nosotros merecemos su ayuda? Era una pregunta que venía del fondo de su alma, mezclada con gratitud pero que dice, también con confusión genuina. Jesús la miró con esos ojos profundos que parecían ver a través de ella. Gabriela, yo no elegí ayudarlos porque ustedes sean más especiales que otros. Los elegí porque todos son especiales para mí. Cada persona que sufre, cada niño que llora, cada viuda que es despojada, todos tienen mi atención. Lo que pasa es que yo no puedo manifestarme físicamente con todos al mismo tiempo de la manera en que lo hago ahora con ustedes. Pero eso no significa que no esté presente. Trabajo a través de personas bondadosas, a través de coincidencias que no son coincidencias, a través de puertas que se abren cuando parecía que todas estaban cerradas. Hizo una pausa. Ustedes me vieron hoy porque necesitaban ver. Otros me sienten sin verme. Otros experimentan mi presencia de diferentes maneras. Pero todos, absolutamente todos los que claman por ayuda, son escuchados. Sofía, que había terminado su manzana, se acercó y se sentó en las piernas del Amarados, Jesús con la confianza de una niña con su padre. ¿Usted va a volver al cielo después de ayudarnos?, preguntó. Jesús la abrazó con ternura. Yo nunca me voy realmente, Sofía. Después de que nos despidamos físicamente, seguiré con ustedes de otras maneras. Estaré en los momentos de fortaleza de tu mamá, cuando sienta que no puede más. Estaré en el valor de Miguel, cuando tenga que ser fuerte para su familia. Estaré en tu bondad cuando ayudes a tu hermanito. Estaré en cada acto de amor que hagan. La niña pareció satisfecha con esta respuesta y se recostó contra su pecho. Danielito, por su parte, había encontrado una piedra interesante y estaba jugando con ella en el suelo. Después de descansar media hora, se prepararon para reanudar la marcha. Pero antes de partir, Jesús hizo algo inesperado. Puso sus manos sobre la cabeza de cada uno de los niños,
uno por uno, y oró en voz alta: Padre Celestial, bendice a Miguel con la fortaleza que necesitará en los años venideros. Que se convierta en el hombre bueno que su padre hubiera querido que fuera. Bendice a Sofía con sabiduría y compasión, que su bondad toque muchas vidas. Bendice a Danielito con alegría y fe simple, que nunca olvide este día. Cuando llegó el turno de Gabriela, Jesús puso sus manos sobre sus hombros y la miró profundamente a los ojos. Gabriela, hija de Dios, te bendigo con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Has sufrido, has perdido, has llorado, pero tu historia no termina en tragedia. Lo que el enemigo pensó usar para destruirte, yo lo voy a transformar en testimonio de mi poder. Tus hijos crecerán fuertes y buenos. Encontrarás no solo un lugar donde vivir, sino un hogar lleno de amor, y en cuanto a los que te hicieron daño, ellos responderán ante la justicia, pero tú estarás libre del peso del odio. Perdónalos, no porque lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. Gabriela sintió algo rompiéndose dentro de ella, como si cadenas invisibles cayeran. Había estado cargando tanto rencor, tanto dolor, tanta ira contra Rodolfo y Esteban, que se había convertido en un peso casi tan pesado como la pérdida misma. No sé si puedo perdonarlos, admitió con honestidad. Me quitaron todo. Jesús asintió. Lo sé, y no te estoy pidiendo que lo hagas ahora mismo. El perdón es un camino, no un momento, pero empieza a caminar por ese camino, y yo caminaré contigo. Reanudaron la marcha, y el resto de la tarde pasó de manera casi surreal. El cansancio que habían sentido antes parecía haber desaparecido, reemplazado por una energía que no venía de sus cuerpos físicos, sino de algo más profundo. Jesús contaba historias mientras caminaban, parábolas sobre el reino de Dios, relatos de su tiempo en la tierra hace 2000 años, enseñanzas sobre el amor, la fe y la esperanza. Miguel hacía preguntas constantemente, su mente joven absorbiéndolo todo como una esponja. Sofía escuchaba en silencio pero con atención, procesando todo a su manera. Danielito simplemente disfrutaba de la presencia de este hombre amable que lo hacía sentir seguro. Alrededor de las 4 de la tarde comenzaron a ver señales de que se acercaban a Puebla. Más tráfico en la carretera, casas más frecuentes, pequeños negocios al borde del camino. El letrero decía ahora: Puebla, 8 kilómetros. Estaban cerca, muy cerca. Pero Gabriela sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque pronto llegarían a su destino, tristeza porque sabía que eso significaría despedirse de Jesús. Y aunque lo había conocido apenas esa mañana, sentía como si lo hubiera conocido toda su vida. Cuando faltaban solo 3 kilómetros para llegar a Puebla, pasaron por una pequeña capilla al borde de la carretera, una de esas estructuras modestas que son comunes en México rural. Jesús se detuvo frente a ella. Entremos un momento, dijo. La capilla estaba vacía, iluminada solo por velas votivas que ardían frente a una imagen de la Virgen, de Guadalupe. Jesús se arrodilló frente al altar, y los demás hicieron lo mismo instintivamente. Oró en silencio durante varios minutos, y aunque no decía palabras audibles, Gabriela podía sentir el poder de esa oración llenando el pequeño espacio. Cuando terminó, se volvió hacia la familia. Gabriela, quiero que me prometas algo. Ella asintió, dispuesta a prometer cualquier cosa. Cuando las cosas mejoren, cuando tengas tu propio hogar nuevamente, cuando tus hijos estén crecidos y felices, quiero que recuerdes este día. Quiero que recuerdes que Dios escucha el clamor de los oprimidos. Y quiero que uses tu historia para dar esperanza a otros que estén pasando por momentos oscuros. ¿Me lo prometes? Gabriela sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Lo prometo, dijo con voz firme. Nunca olvidaré lo que hizo por nosotros. Nunca olvidaré que cuando todo estaba perdido, usted apareció. Salieron de la capilla y caminaron los últimos kilómetros hacia Puebla. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Entraron a la ciudad por la periferia, pasando por colonias populares hasta llegar a La Paz, donde vivía la prima Estela. Cuando llegaron frente a la casa, una construcción modesta de 2 pisos con paredes de ladrillo pintadas de amarillo, Jesús se detuvo.
Aquí es donde nos despedimos, dijo suavemente. Gabriela sintió pánico inmediato. ¿No va a entrar? ¿No va a quedarse? Jesús negó con la cabeza. Mi trabajo con ustedes aquí está completo, pero recuerden lo que les dije, nunca me voy realmente. Estaré con ustedes en cada paso del camino que viene. Se arrodilló una última vez frente a los 3 niños. Miguel, cuida a tu mamá. Sofía, sigue siendo bondadosa. Danielito, nunca pierdas tu alegría. Los abrazó a los 3 juntos, y en ese abrazo había un amor tan puro, tan completo, que los niños comenzaron a llorar sin entender completamente por qué. Luego se levantó, miró a Gabriela una feria espurularna porque la última vez, y comenzó a alejarse por la calle. Gabriela dio un paso adelante, queriendo llamarlo, detenerlo, pero antes de que pudiera decir algo, él desapareció. No se volteó en una esquina ni entró en una casa. Simplemente desapareció entre la luz dorada del atardecer, como si nunca hubiera estado allí físicamente. Pero en sus corazones sabían que había estado y que nada volvería a ser igual. Gabriela tocó la puerta de la casa amarilla con manos temblorosas, todavía mirando hacia atrás buscando alguna señal de Jesús en la calle vacía. Su prima Estela abrió la puerta, una mujer robusta de 45 años con delantal de cocina y expresión sorprendida. «Gabriela, Dios mío, ¿qué haces aquí con los niños?». Antes de que pudiera responder, Gabriela se derrumbó en los brazos de su prima, sollozando con la liberación de quien finalmente ha llegado a un lugar seguro después de atravesar el infierno. Estela no hizo preguntas inmediatas, simplemente la abrazó fuerte, luego abrazó a los 3 niños mojados y agotados y los metió rápidamente a la casa. «Entren, entren todos. Dios santo, están empapados y helados. Voy a preparar agua caliente para que se bañen y algo de comer». Esa noche, después de que los niños se durmieron profundamente en el cuarto de huéspedes, compartiendo una cama grande pero limpia y caliente, Gabriela le contó toda la historia a Estela. Le habló de la muerte de Fernando, del fraude de Rodolfo y Esteban, de ser expulsada de su casa, de los 52 kilómetros caminados bajo la lluvia, y luego, con voz llena de asombro que rozaba la incredulidad, le contó sobre el hombre llamado Jesús. Estela escuchó en silencio, sus ojos abriéndose más con cada detalle. Cuando Gabriela terminó, hubo un largo silencio. «Prima», dijo Estela finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, «sé que has pasado por mucho. El trauma puede hacer que nuestra mente vea cosas». Pero Gabriela sacudió la cabeza con firmeza. «No me lo imaginé, Estela. Estuvo ahí. Los niños también lo vieron. Nos dio comida que apareció de la nada. Nos dio dinero. Sacó los billetes que Jesús le había dado, todavía en su bolsillo. Esto es real. Él es real». Estela tomó los billetes, los examinó, y su escepticismo comenzó a flaquear. «Bueno», dijo finalmente, «real o no, estás aquí ahora y estás a salvo. Tú y los niños pueden quedarse el tiempo que necesiten. Tengo espacio», y hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. «Y eres mi familia, Gabriela. No voy a dejarte en la calle». Las 2 mujeres se abrazaron, y por primera vez en semanas, Gabriela sintió algo parecido a la esperanza. Esa noche durmió profundamente, agotada pero en paz, mientras que a 150 kilómetros de distancia, en San Miguel del Milagro, algo extraordinario comenzaba a desarrollarse. Rodolfo Mendoza despertó a las 3 de la madrugada con un dolor agudo en el pecho. Al principio pensó que era indigestión por la cena pesada que había comido celebrando su nueva propiedad, pero el dolor se intensificó rápidamente. Se levantó de la cama tambaleándose, despertando a su esposa. «Llama a la ambulancia», jadeó. «Creo que es mi corazón». Lo llevaron de urgencia al hospital de Puebla, donde los doctores confirmaron que había sufrido un infarto menor. «Tiene suerte de estar vivo», le dijo el marro, cardiólogo, un hombre serio de lentes gruesos. «Pero sus arterias están en muy mal estado. Necesita cirugía urgente, probablemente un bypass triple, y tiene que cambiar completamente su estilo de vida o el próximo infarto lo matará». La cirugía costaría 200,000 pesos. Rodolfo, que había presumido de tener dinero,
Descubrió horrorizado que su seguro no cubría el procedimiento debido a una cláusula que había pasado por alto. Tendría que vender algo rápidamente. Pensó en la casa que le había robado a Gabriela, pero cuando fue con un comprador potencial, descubrieron que había un problema legal con los documentos falsificados. Alguien había presentado una denuncia anónima ante la Fiscalía Estatal y ahora la propiedad estaba congelada bajo investigación. No podía venderla ni usarla como garantía. Mientras tanto, su hermano Esteban enfrentaba su propia catástrofe. 3 días después de expulsar a Gabriela, recibió una visita inesperada. 2 agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. «Señor Mendoza», dijo el agente principal, un hombre de rostro impasible, «hemos recibido evidencia de que usted ha estado involucrado en fraudes de propiedades, falsificación de documentos y colusión con funcionarios corruptos. Tenemos una orden de cateo para su oficina y su casa». Esteban palideció. «Eso es ridículo». «¿Quién los mandó? ¿Quién hizo esa acusación?». El agente no respondió, pero en sus archivos había un sobre Manila que había aparecido misteriosamente en el escritorio del fiscal general, conteniendo copias de todos los documentos falsificados que Esteban había usado en los últimos 5 años, incluyendo los relacionados con la casa de Gabriela. También había grabaciones de audio de conversaciones entre Esteban y el licenciado Vargas, discutiendo sus esquemas fraudulentos, grabaciones que técnicamente no deberían existir, porque esas conversaciones habían ocurrido en lugares privados donde no había dispositivos de grabación. Pero ahí estaban, claras como el agua, evidencia irrefutable. Nadie podía explicar cómo habían sido obtenidas, pero su autenticidad era innegable. El licenciado Vargas, el notario corrupto que había facilitado el fraude, también recibió su propia visita. Pero la suya no vino de autoridades humanas. Una noche, mientras trabajaba tarde en su oficina llena de archivos de propiedades robadas y documentos falsificados, escuchó pasos en el pasillo. Se levantó para ver quién era, pero la oficina estaba vacía. «¿Hay alguien ahí?», llamó nerviosamente. Entonces vio algo que lo dejó helado. Las sombras en la pared se movían de forma independiente a cualquier fuente de luz, formando imágenes. Vio a todas las familias que había ayudado a despojar, campesinos perdiendo sus tierras, viudas siendo expulsadas de sus hogares, ancianos llorando por propiedades que les habían sido robadas legalmente. Y en medio de todas esas imágenes, vio un rostro, un hombre joven de cabello largo y barba, con ojos que lo miraban con una mezcla de tristeza y justicia implacable. «Vargas», dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte, «has usado la ley para robar, has convertido la justicia en injusticia, has enriquecido a los codiciosos y empobrecido a los inocentes. Tu tiempo se acabó». El licenciado cayó de rodillas, temblando incontrolablemente. A la mañana siguiente, llegó voluntariamente a la fiscalía y confesó todo. Cada fraude, cada documento falsificado, cada soborno. Lo confesó todo. Mientras estos eventos se desarrollaban en Tlaxcala, la vida de Gabriela en Puebla comenzaba a cambiar exactamente como Jesús había predicho. 2 semanas y media después de su llegada, mientras caminaba por el mercado ayudando a Estela con las compras, pasó frente a una tortillería pequeña llamada La Bendición. Había un letrero hecho a mano en la ventana. «Se solicita empleada». Gabriela entró por impulso, guiada por Pare. «Se solicita empleada». Algo que no podía explicar. El dueño, don Ramiro, era un hombre de 70 años con manos artríticas y rostro bondadoso. «Mi empleada de 20 años se fue a vivir con su hija a Monterrey», explicó tristemente. «Y yo ya no puedo manejar el negocio solo. Necesito a alguien que sepa trabajar duro y que sea honesta». Gabriela le contó su historia. No toda, pero lo suficiente. Que era viuda reciente, que tenía 3 hijos, que estaba buscando trabajo desesperadamente. Don Ramiro la miró a los ojos durante un largo momento, y algo en lo que vio allí lo convenció. «Empieza mañana», dijo simplemente. «Te voy a pagar 2,000 pesos a la semana, más propinas, y puedes llevar tortillas gratis para tus hijos cada día». Gabriela sintió que las piernas le temblaban. Era exactamente lo que necesitaba.
exactamente cuando lo necesitaba. Los meses siguientes fueron difíciles, pero llenos de una esperanza creciente. Gabriela trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la tortillería, aprendiendo no solo a hacer tortillas, sino a manejar el negocio. Don Ramiro, que no tenía hijos propios, comenzó a tratarla casi como una hija, enseñándole los secretos de su oficio y compartiendo la sabiduría de sus 7 décadas de vida. Miguel encontró trabajo de medio tiempo en una papelería después de la escuela, insistiendo en ayudar económicamente a pesar de su corta edad. Sofía destacaba en la escuela pública, donde Estela la había inscrito, mostrando un talento particular para las matemáticas. Y Danielito, el pequeño, se adaptó con la resiliencia increíble de los niños, haciendo amigos en el vecindario y riendo de nuevo, algo que Gabriela temía que hubiera perdido para siempre después del trauma. Cada noche antes de dormir, Gabriela recordaba su promesa a Jesús. Le contaba a sus hijos sobre aquel día en el camino, asegurándose de que nunca olvidaran cómo la fe los había sostenido en su momento más oscuro. Y, aunque no volvió a ver a Jesús físicamente, sentía su presencia en los pequeños milagros diarios, en la bondad de don Ramiro, en la generosidad de Estela, en la fortaleza de sus propios hijos. 6 meses después de su llegada a Puebla, exactamente como Jesús había predicho, Gabriela había ahorrado lo suficiente para rentar un pequeño departamento a 3 cuadras de la casa de Estela. Era modesto, solo 2 recámaras y una sala comedor-cocina combinada, pero era suyo. El día que se mudaron, con los pocos muebles que habían comprado de segunda mano, Gabriela se sentó en el piso de su nueva sala y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud abrumadora. Miguel, ahora de 13 años y cada día más parecido a su padre Fernando, se sentó junto a ella. «Lo logramos, mamá», dijo con voz que comenzaba a cambiar hacia la de un hombre. «Papá estaría orgulloso de ti». Gabriela lo abrazó fuerte. «Estaría orgulloso de todos nosotros, hijo, especialmente de ti. Has sido el cumbien, hombre de esta familia cuando más lo necesitábamos». Esa noche, cocinaron juntos su primera cena en su nuevo hogar. Frijoles, arroz, tortillas frescas de la tortillería y pollo que Estela les había regalado. No era un banquete, pero sabía a victoria. Después de cenar, Gabriela reunió a sus 3 hijos. «Quiero que recordemos algo», dijo solemnemente. «Hace 6 meses, perdimos todo, o eso pensábamos, pero en realidad nunca perdimos lo más importante. Nos teníamos el uno al otro y teníamos fe». Lo que Gabriela no sabía era que mientras ella reconstruía su vida en Puebla, la justicia divina continuaba desarrollándose en San Miguel del Milagro. Rodolfo, incapaz de pagar su cirugía de corazón y con la casa de Gabriela congelada legalmente, había tenido que vender su taller mecánico por una fracción de su valor real para cubrir las deudas médicas. Su esposa, harta de sus mentiras y sus esquemas, lo había dejado. Ahora vivía solo en un departamento barato, trabajando como mecánico empleado en el mismo taller que había sido suyo, su salud deteriorándose día a día. Pero lo peor no era su situación física o económica, era el tormento psicológico. Cada noche soñaba con el rostro de Gabriela llorando mientras la expulsaban de su casa. Soñaba con los 3 niños caminando bajo la lluvia, y soñaba con un hombre de cabello largo y ojos penetrantes que le decía una y otra vez: «Despojaste a la viuda, robaste a los huérfanos, ¿pensaste que no habría consecuencias?». Una noche, después de un sueño particularmente aterrador, Rodolfo se despertó sudando y tomó una decisión. Necesitaba encontrar a Gabriela, necesitaba pedirle perdón. No porque pensara que eso arreglaría las cosas, sino porque el peso de la culpa lo estaba matando más rápido que cualquier enfermedad del corazón. Esteban enfrentaba sus propias consecuencias. La investigación fiscal había descubierto años de fraudes y ahora enfrentaba cargos criminales, probablemente resultarían en prisión. Todos sus activos habían sido congelados. Los abogados que contrató con sus últimos ahorros le dijeron que su mejor opción era cooperar completamente con las autoridades y esperar una sentencia reducida. Pero más allá de las consecuencias legales,
Esteban experimentaba algo que nunca había sentido antes: remordimiento genuino. Veía los rostros de todas las familias que había ayudado a despojar, y por primera vez en su vida entendía la magnitud del daño que había causado. Una tarde, mientras esperaba en la fiscalía para otra ronda de interrogatorios, vio algo imposible. Sentado en la sala de espera, mirándolo directamente, estaba el hombre de la fotografía que había visto en casa de su hermano Fernando años atrás, una imagen de Jesús de Nazaret. Pero esta no era una fotografía, era una persona real, viva, mirándolo con ojos que parecían ver directo a su alma corrupta. «¿Quién eres?», susurró Esteban, pero nadie más en la sala parecía ver al hombre. «Soy quien siempre he sido», respondió la aparición con voz suave pero firme, «y vine a decirte que todavía hay tiempo para hacer lo correcto, pero el tiempo se acaba rápido». Luego desapareció, y Esteban se quedó temblando, sudando, con el corazón latiendo descontroladamente. Un año después del día en que caminaron 52 kilómetros bajo la lluvia, la vida de Gabriela había cambiado completamente. Don Ramiro, cuya salud se deterioraba, le había ofrecido comprar la tortillería en pagos. «No tengo a nadie a quien dejársela», le explicó con ojos llorosos. «Mis sobrinos solo quieren vender y repartirse el dinero. Pero tú, Gabriela, tú entiendes este negocio. Le has dado vida nueva. Quiero que sea tuyo». Era una oportunidad imposible, un sueño que Gabriela nunca se había atrevido a soñar. Con la ayuda de un pequeño préstamo de Estela y un plan de pagos generoso de don Ramiro, Gabriela se convirtió en dueña de la bendición. Cambió el nombre a Tortillería San Fernando, en honor a su difunto esposo. Miguel, ahora de 14 años, trabajaba con ella los fines de semana, aprendiendo el negocio con la misma dedicación que su padre había puesto en la construcción. Sofía había ganado una beca por excelencia académica y soñaba con ser maestra. Danielito, ya de 6 años, iba a la escuela primaria y era conocido en el vecindario por su risa contagiosa y su bondad con otros niños. La familia había no solo sobrevivido, había prosperado, pero Gabriela sabía que faltaba algo para que su sanación fuera completa. Necesitaba perdonar. Una tarde de sábado, mientras cerraba la tortillería, vio a un hombre esperando afuera. Estaba delgado, demacrado, con el rostro marcado por la enfermedad y el sufrimiento. Le tomó un momento reconocerlo. Era Rodolfo, su cuñado, el hombre que la había despojado de todo. El impulso inmediato de Gabriela fue cerrar la puerta en su cara, llamar a la policía, gritarle todo el dolor que él había causado. Pero entonces recordó las palabras de Jesús en aquel camino. El perdón es un camino, no un momento, pero empieza a caminar por ese camino y yo caminaré contigo. Respiró profundo. «¿Qué quieres, Rodolfo?», preguntó con voz controlada pero fría. El hombre parecía incapaz de mirarla a los ojos. «Vine a pedirte perdón», dijo con voz quebrada. «Sé que no tengo derecho. Sé que lo que te hice es imperdonable, pero no puedo seguir viviendo con esto. Cada noche veo tus ojos, los ojos de tus hijos. No puedo dormir, no puedo respirar sin sentir el peso de lo que hice». Se quebró, llorando abiertamente en la calle. «Te quité tu casa, te dejé en la calle con tus hijos. Soy un monstruo». Gabriela sintió algo extraño en su pecho. No era compasión exactamente, pero tampoco era el odio ardiente que esperaba sentir. Era algo más complejo, más maduro. «Rodolfo», dijo finalmente, «lo que me hiciste casi nos destruye. Mis hijos caminaron 52 kilómetros bajo la lluvia sin comida». Miguel cargó a su hermanito hasta que no pudo más. Sofía lloró cada noche durante semanas. Danielito tuvo pesadillas durante meses. Cada palabra era un golpe, y Rodolfo las recibía todas, asintiendo, llorando. «Pero», continuó Gabriela, y la palabra colgó en el aire como una promesa, «también aprendimos algo en ese camino. Aprendimos que incluso en los momentos más oscuros no estamos solos. Aprendimos que la bondad existe, que los milagros son reales, que Dios no abandona a los suyos». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «No puedo decirte que te perdono completamente ahora mismo. Sería mentira.
El dolor que causaste es demasiado profundo, pero puedo decirte esto. Estoy en el camino del perdón. Estoy trabajando en soltar el odio. Y algún día, quizás no hoy ni mañana, pero algún día, podré decir que te he perdonado verdaderamente. Rodolfo levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Por qué? ¿Por qué me darías incluso eso después de lo que hice? Gabriela sonrió tristemente. Porque alguien me enseñó que el perdón no es para el que hizo daño, es para el que fue dañado, es para liberarme a mí, no a ti. Entonces, Rodolfo hizo algo inesperado. Sacó de su bolsillo un sobre arrugado. Esto es todo lo que tengo, dijo. 5,000 pesos. Sé que no es nada comparado con lo que valía tu casa, pero es todo lo que pude reunir. Por favor, tómalo. No como pago porque eso sería imposible, sino como el comienzo de intentar hacer las cosas bien. Gabriela miró el sobre, luego a Rodolfo, luego al cielo de la tarde que comenzaba a teñirse de naranja. Pensó en Jesús, en aquel día en el camino, en cómo él había transformado su tragedia en testimonio. Tomó el sobre. Lo voy a aceptar, dijo, pero no para mí. Lo voy a usar para ayudar a otras familias que están pasando por lo que yo pasé. Voy a donarlo a una Porco, organización que ayuda a viudas con hijos. De esa manera, tu dinero hará algo bueno en vez de algo malo. Rodolfo asintió, incapaz de hablar. Y Rodolfo, agregó Gabriela antes de que él se fuera, la casa que nos robaste está siendo devuelta legalmente según me informaron las autoridades. No voy a volver a vivir allí. Esa parte de mi vida terminó. Pero voy a venderla y usar ese dinero para expandir mi negocio. Así que, de alguna manera extraña, lo que intentaste usar para destruirme terminó ayudándome a construir algo nuevo. Rodolfo se alejó, sus hombros encorvados, pero había algo diferente en su postura, quizás el primer destello de redención. 2 meses después, Gabriela recibió otra visita inesperada. Esta vez era Esteban, quien había sido sentenciado a 3 años de prisión, pero estaba fuera bajo libertad condicional después de cooperar completamente con las autoridades y devolver todas las propiedades robadas que pudo. Venía con su abogado, no para pedir perdón en persona. Su abogado le había aconsejado no hacerlo debido a las implicaciones legales, sino para entregar documentos. La escritura oficial de la casa en San Miguel del Milagro, ahora legalmente a nombre de Gabriela otra vez, junto con una cuenta de todos los activos que habían sido recuperados de sus fraudes y que serían distribuidos entre sus víctimas. La señora Mendoza recibirá además una compensación del Fondo de Víctimas de Fraude del Estado, explicó el abogado. No es mucho, pero es algo. Gabriela firmó los documentos con una mezcla de emociones. Había ganado, en cierto sentido. La justicia había prevalecido, pero mirando a Esteban, demacrado y destruido, no sintió el triunfo que esperaba. Solo sintió una tristeza profunda por cómo la codicia puede destruir a una persona. Esteban, dijo antes de que se fuera, espero que uses tu tiempo en prisión para pensar en cómo vas a vivir el resto de tu vida. Todos merecemos una segunda oportunidad, pero tienes que elegir tomarla. Esteban asintió brevemente y se fue, dejando a Gabriela con papeles que demostraban que había recuperado legalmente lo que le pertenecía. La vida continuó con sus ritmos normales pero bendecidos. Gabriela expandió su tortillería, contratando a 2 empleadas más, ambas madres solteras que necesitaban trabajo. Miguel terminó la secundaria con honores y consiguió una beca para estudiar ingeniería civil, queriendo seguir los pasos de su padre en la construcción. Sofía se convirtió en la mejor estudiante de su escuela y comenzó a dar clases de matemáticas gratuitas a niños del vecindario. Danielito crecía feliz, saludable, sin recuerdos claros de aquel día terrible en que fueron expulsados de su casa, pero con un sentido profundo de fe que sus hermanos y su madre le habían inculcado. La casa en San Miguel del Milagro fue vendida, y con ese dinero Gabriela no solo expandió su negocio, sino que creó un pequeño fondo para ayudar a otras viudas, en situaciones similares, trabajando con organizaciones locales. Cada año, en el aniversario de aquel día en que caminaron 52 kilómetros, la familia hacía una pequeña ceremonia privada. Encendían una vela, recordaban la historia y agradecían no solo por haber sobrevivido,
sino por haber encontrado a Jesús en medio de su sufrimiento. Y aunque nunca volvieron a verlo físicamente, todos ellos, incluso el pequeño Danielito, sabían en lo profundo de sus corazones que Él seguía con ellos, en cada decisión buena, en cada acto de bondad, en cada momento de fortaleza. 5 años después de aquel día en el camino, Gabriela estaba cerrando su tortillería, ahora exitosa y conocida en toda la colonia, cuando vio a una mujer joven parada afuera con 2 niños pequeños. La mujer tenía ese aspecto de desesperación que Gabriela reconocía muy bien. Ropa modesta, ojos rojos de llorar, postura de quien ha perdido casi toda esperanza, pero aún se aferra a un último hilo. «Disculpe, señora», dijo la mujer tímidamente. «Me dijeron que usted a veces ayuda a mujeres como yo. Mi esposo murió hace 2 meses y sus hermanos me quitaron todo. No tengo trabajo, no tengo casa, no sé qué hacer». Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como mirarse en un espejo del pasado. Sonrió cálidamente y abrió la puerta de la tortillería de nuevo. «Entra», dijo con firmeza. «Tú y tus hijos. Vamos a hablar. Y déjame decirte algo desde ahora. No estás sola. Nunca estás sola, aunque así lo parezca. Y hay alguien que camina contigo en los momentos más oscuros, aunque no puedas verlo». Mientras preparaba café y daba pan dulce a los niños, comenzó a contar su historia. La historia de una viuda que lo perdió todo, de 3 niños que caminaron bajo la lluvia, de un encuentro en el camino que cambió todo. Y al contar, vio la esperanza naciendo en los ojos de esa mujer, tal como había nacido en los suyos 5 años atrás. El legado de Jesús continuaba, transmitiéndose de corazón herido a corazón herido, de historia a historia, de milagro a milagro. Y en algún lugar, en una dimensión más allá de lo visible, Jesús sonreía, viendo cómo su obra de redención se multiplicaba en las vidas que tocaba, exactamente como siempre había sido su plan. El camino de 52 kilómetros bajo la lluvia había terminado hace años, pero el viaje de fe que comenzó ese día continuaría por generaciones. Queridos amigos, la historia de Gabriela y sus hijos nos enseña algo poderoso, que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, nunca caminamos solos. ¿Has experimentado tú un momento donde sentiste la presencia divina justo cuando más la necesitabas? ¿Conoces a alguien que esté pasando por una situación similar a la de Gabriela? Comparte esta historia con ellos y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees en los encuentros divinos? ¿Has tenido uno? Tu testimonio puede darle esperanza a alguien más que esté leyendo esto ahora mismo. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que fortalecen la fe. Que Dios te bendiga abundantemente.